Después de casi 10 años, My Hero Academia finalmente terminó hace unos meses. Y la verdad, no sé muy bien cómo sentirme al respecto. Porque no fue un mal final, ni siquiera diría que fue decepcionante. Pero después de tantos años siguiendo esta historia, tampoco estoy seguro de qué tan memorable fue el camino. My Hero Academia fue, sin duda, uno de los shonen más importantes de su generación. Durante mucho tiempo, parecía tener todo lo necesario para convertirse en una de esas historias que marcan una época. Tenía un mundo interesante, personajes con mucho potencial y momentos que, en su mejor momento, realmente se sentían especiales. Pero al mismo tiempo, también fue una serie muy irregular, con arcos buenos y otros que, honestamente, se sentían como un trámite para llegar al siguiente momento importante. Así que ahora que la historia finalmente terminó, creo que la pregunta más interesante no es simplemente si el final fue bueno o malo. La pregunta es otra: ¿valió la pena todo el camino para llegar hasta aquí? Y quiero dejar algo claro desde el principio. Este video no es para atacar la serie o hablar de los personajes. My Hero Academia tuvo momentos realmente increíbles, pero ahora que todo terminó, creo que también vale la pena hablar con honestidad sobre lo que funcionó y sobre lo que no. Todo lo que voy a decir aquí es solo mi opinión, y si no estás de acuerdo, me interesa leerlo en los comentarios. Cuando My Hero Academia empezó, prometía bastante, tenía un concepto bastante peculiar. No era simplemente otra historia de shonen sobre hacerse más fuerte. Era una historia sobre qué significa realmente ser un héroe. En un mundo donde prácticamente todos tienen poderes, la idea de convertirse en héroe había dejado de ser algo mítico. Era una profesión, algo que se estudiaba, algo que se regulaba, algo que incluso se convertía en espectáculo. Y dentro de ese mundo aparece Izuku Midoriya, Deku, un chico que, irónicamente, nació sin poderes, pero que aún así quiere ser héroe más que nadie. Esa premisa era simple, pero funcionaba increíblemente bien. Porque la historia no trataba sobre poderes o peleas solamente. Trataba de ideales, del peso de ser el símbolo de la paz, de lo que ocurre cuando una sociedad entera deposita su esperanza en una sola figura, y de lo que pasa cuando ese símbolo inevitablemente empieza a caer. Personajes como All Might, Endeavor o incluso Shigaraki no funcionaban solo como rivales o aliados. Funcionaban como distintas respuestas a la misma pregunta: ¿qué significa realmente ser un héroe? Y cuando la serie tocaba esas ideas, realmente se sentía como algo especial. Momentos como el incidente de Camino, por ejemplo, no se sentían solo como una gran pelea, se sentían como el final de una era, el momento en el que el símbolo de paz que sostenía todo el sistema finalmente desaparecía. Y durante muchos momentos así, parecía que My Hero Academia tenía todo lo necesario para convertirse en uno de los grandes shonen de su generación. Pero si algo terminó definiendo My Hero Academia con el paso del tiempo, fue su irregularidad. Porque por cada momento realmente brillante que tenía la serie, también había largos tramos donde parecía que la historia simplemente no sabía muy bien hacia dónde ir. Parte de esto tiene que ver con la propia estructura de la serie. My Hero Academia introdujo una enorme cantidad de personajes desde muy temprano. Estudiantes, héroes profesionales, villanos, profesores, y aunque eso ayudaba a que el mundo se sintiera grande, también generaba un problema bastante evidente. Muchos de esos personajes simplemente no tenían suficiente espacio para desarrollarse. Algunos desaparecían durante decenas de capítulos. Otros tenían momentos que parecían importantes, pero que nunca terminaban teniendo consecuencias reales. Y a medida que la historia avanzaba, esto empezó a sentirse cada vez más evidente. Si tuviera que resumir la experiencia de ver My Hero Academia durante tantos años, diría que fue una serie de buenos altos y valles bastante largos. Curiosamente, algunas de las mejores temporadas llegaron al final de la serie. La sexta, la séptima y la octava temporada son, en mi opinión, las más fuertes de toda la historia. Ahí la serie finalmente entra en su tramo final. Las piezas que llevaba años construyendo empiezan a moverse al mismo tiempo, y de repente todo se siente más intenso. Los conflictos se vuelven más claros, las apuestas son más altas, y la historia finalmente parece avanzar con una dirección mucho más firme. Pero llegar hasta ese punto no siempre fue fácil. Porque si esas últimas temporadas fueron probablemente las mejores, también hubo otras que fueron sin duda las más difíciles de ver, especialmente la cuarta y la quinta temporada. No porque fueran completamente malas, ambas tuvieron momentos decentes, pero también concentraron una gran cantidad de los momentos más frustrantes de toda la serie. Momentos donde la historia parecía avanzar extremadamente lento, o donde ciertos conflictos se alargaban mucho más de lo necesario. Y cuando eso ocurre dentro de una serie tan larga, el problema se vuelve mucho más evidente. Y quiero aclarar algo importante aquí. Soy perfectamente consciente de que no todas las historias pueden estar constantemente en su punto más alto. No todos los arcos pueden ser una guerra épica o una confrontación decisiva. Muchas veces las historias necesitan momentos más tranquilos, arcos de preparación, momentos donde las piezas se colocan lentamente antes de algo más grande.
Ese tipo de construcción es completamente normal. El problema es que en My Hero Academia muchos de esos arcos no siempre se sentían como un verdadero build-up. A menudo se sentían como si la historia simplemente estuviera esperando para llegar al siguiente momento importante. Y eso tiene que ver mucho con el otro problema que la serie tuvo en distintos momentos: el pacing. En algunos puntos el ritmo de My Hero Academia era realmente bueno, pero en otros era bastante terrible. Había episodios donde la historia avanzaba muchísimo en muy poco tiempo, y luego había arcos enteros donde parecía que la trama apenas se movía. Y cuando combinas eso con una serie que ya de por sí es larga, esos problemas de ritmo se sienten todavía más, porque no se trata solo de 1 o 2 episodios lentos, se trata de semanas o incluso meses donde como espectador tienes la sensación de que la historia podría estar avanzando mucho más de lo que realmente está avanzando. Cuando una serie dura tantos años, este tipo de irregularidades pesa mucho más, y al final, esa irregularidad terminó siendo una parte muy importante de la experiencia de seguir el anime durante tantos años. Y quizá por eso mismo la irregularidad de My Hero Academia se siente más frustrante de lo que podría haber sido. Porque nuevamente, la serie realmente tenía ideas muy interesantes. Desde el principio, el mundo de My Hero Academia no era simplemente un lugar donde la gente tenía poderes. Era una sociedad completamente estructurada alrededor de los héroes. Los héroes eran celebridades, había rankings, había agencias, había patrocinios. En cierto modo, el heroísmo se había convertido en una industria, y dentro de ese sistema, la figura de All Might funcionaba como algo más que un personaje. Era literalmente el pilar que sostenía todo el equilibrio del mundo. Cuando All Might estaba presente, la sociedad heroica funcionaba. Cuando desaparecía, empezaban a aparecer las grietas, y durante muchos momentos del anime parecía que My Hero Academia iba a explorar esas grietas de una forma mucho más profunda. La idea de que el sistema heroico tenía fallos, la idea de que los villanos no surgían simplemente porque sí, sino porque el propio sistema había dejado a ciertas personas atrás. Personajes como Shigaraki representaban precisamente eso, no solo un villano poderoso, sino el resultado de una sociedad que había fallado en proteger a alguien cuando más lo necesitaba. Y cuando la serie tocaba esas ideas, realmente se sentía como si estuviera apuntando a algo mucho más grande que una simple historia de héroes contra villanos. Pero al mismo tiempo, muchas de esas ideas nunca terminaron de explorarse completamente. Aparecían, se insinuaban, y luego la historia volvía otra vez al conflicto más directo entre héroes y villanos, lo cual no está mal, pero deja la sensación de que My Hero Academia tenía el potencial de convertirse en algo todavía más interesante de lo que finalmente terminó siendo. Y después de todo ese camino, eventualmente llegamos al final. Un final que, en mi opinión, es bueno. Y sé que esto puede sonar extraño después de todo lo que acabo de decir, pero es la verdad. El final de My Hero Academia funciona, cierra las ideas principales de la historia, resuelve el conflicto central, y le da a los personajes el tipo de conclusión que, en general, tiene sentido para lo que la serie estaba intentando contar. Deku completa su recorrido. El legado de All Might encuentra una nueva forma de existir, y la historia finalmente confronta la pregunta que estuvo presente desde el principio: ¿qué significa realmente ser un héroe? En ese sentido, el final cumple, pero al mismo tiempo, tampoco estoy seguro de que sea un final verdaderamente inolvidable. Porque después de una historia tan larga y de tantos momentos donde la serie parecía estar construyendo algo enorme, esperaba un cierre que se sintiera inevitable. Uno de esos finales donde todo lo que vino antes parece conducir exactamente a ese momento. Y en cambio, lo que tenemos es algo más correcto. No es un mal final, no es un desastre, pero tampoco es uno de esos finales que te dejan con la sensación de haber visto algo realmente histórico. Y después de todo esto, después de casi una década desde que comenzó el anime, finalmente llegamos al final de My Hero Academia en diciembre de 2025. Un final que, como decía antes, creo que es bueno, no es para nada algo malo, tampoco arruina la historia y cierra la mayoría de los conflictos que la serie llevaba años construyendo, pero al mismo tiempo, tampoco es uno de esos finales que se sientan realmente legendarios, y quizá parte de esa sensación tiene que ver con todo el camino que hubo detrás. My Hero Academia fue una serie con ideas muy interesantes, con momentos realmente memorables, y con personajes que, en sus mejores momentos, funcionaban increíblemente bien, pero también fue una serie muy irregular, con arcos que se sentían poderosos y otros que parecían simplemente existir para llegar al siguiente gran momento. Y cuando una historia dura tanto tiempo, esa irregularidad termina pesando bastante en la experiencia completa. Aún así, creo que sería injusto mirar atrás y decir que My Hero Academia no valió la pena, porque durante muchos momentos sí lo hizo. Hubo peleas, escenas y personajes que realmente definieron una parte muy importante del anime de la última década. Y aunque su final quizá no sea uno de esos que quedarán grabados para siempre, la historia que contó en el camino probablemente sí lo hará. Tal vez My Hero Academia no terminó siendo la obra perfecta que en algún momento parecía prometer, pero sí fue una historia que acompañó a millones de personas durante más de 10 años, y a veces eso también es suficiente.